La primera cita que ha tenido el Papa con un jefe de Estado ha sido con una vieja conocida, la presidenta argentina Cristina Fernández, que no disimuló su sorpresa y emoción. Por Dios, es increíble. El Papa Francisco ha derrochado buen humor y arrancó varias carcajadas a la presidenta argentina, que parecía un poco despistada con el protocolo. ¿Quién empieza primero? ¿Yo o el Santo Padre? ¿Yo primero? Sí, primero lei, prego. Cristina Fernández le ha regalado una bufanda marrón para que se abrigue los meses de frío que todavía quedan en Roma. Además, le trajo una mochila con todo lo necesario para preparar mate, una bebida típica de Argentina que el Papa ha recibido con una gran sonrisa. La presidenta protagonizó otro momento curioso al no saber si podía tocar físicamente al Papa. No, por favor, no puedo tocar. Ay, no voy a tocar. ¿Puedo tocar? Bueno. El Papa le ha regalado una imagen bajo relieve de la Plaza de San Pedro y le ha dado un beso en señal de agradecimiento. Es toda la Plaza de San Pedro. Qué lindo. Un mayorito especial que se hace acá. Ay, qué lindo. Es para ti. Ayuda Es para colgar. Sí, voy a colgar. Además, el Papa le ha obsequiado con un libro que compendia temas éticos y problemas sociales resueltos desde la óptica cristiana. La presidenta argentina ha llegado a Roma acompañada por varios representantes del gobierno y dos de sus secretarios. Uno de ellos había sido confirmado por el Papa Francisco. Un confirmado por usted. ¿A vos te confirmó? Sí. Corazón de Jesús en la Ferrera. Sí. Él era el secretario de Kirchner, y pasaba secretario mío, y usted lo confirmó a él. Tiene una foto, dos fotos. Ha sido un encuentro informal y el Papa les ha invitado a comer en Casa Santa Marta. Este martes se celebrará la misa de inicio del pontificado en la Plaza de San Pedro, a la que asistirán más de 130 representantes de países y unos 50 líderes de otras religiones. Uno de los primeros encuentros del Papa Francisco ha sido con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Gusto de encontrarla. ¿Por qué? Un encuentro distendido en el que la presidenta y el Papa bromearon, cada uno en su idioma, sobre las fotos y los flashes. Las fotos. Siempre las fotos. Yo me pregunto dónde ellos los colocan. Después del encuentro oficial intercambiaron regalos. Rousseff regaló al Papa un cuadro con la paloma de la paz, mientras que Francisco le entregó otro cuadro y también un ejemplar del documento de Aparecida. Para verlo todo, porque uno se puede aburrir. No, tomar el índice y ver los temas, ¿no? Los temas de geopolítica o sociales, justicia social. Bien. Se trata de un documento redactado en 2007 por todos los obispos de América Latina y en el que el Papa trabajó como uno de los principales redactores. Por todos ellos en Aparecida. Oh, muy importante. Fíjese en el índice los temas que le interesan. Isso en 2007. 2007. Benedicto XVI convocó la Jornada Mundial de la Juventud para agosto de este año en Río de Janeiro. Por eso Dilma Rousseff se despidió de Francisco, esperando verle en la JMJ. El Papa Francisco le dio un pequeño consejo para gobernar el país. E eu espero o senhor na Jornada Mundial da Juventude. Y acuérdese, fuerte y con ternura. Com ternura. Escoltado por la Guardia Suiza. Así entró el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el Palacio Apostólico para reunirse con el Papa Francisco. Saltándose el protocolo, el presidente ecuatoriano y el Papa se saludaron con un fuerte abrazo. La proximidad que genera hablar el mismo idioma y que ambos son latinoamericanos hizo que Rafael Correa se tomara algunas confianzas con el Papa Francisco. Ya que utilice esos términos tan tocados, informales. No me imaginar que un boludo como yo iba a estar así de tocar. En Ecuador el 80% de los creyentes se declaran católicos. En el encuentro conversaron sobre la importancia del diálogo entre la Iglesia y el Estado, el respeto a la población indígena y los desafíos que afronta Ecuador y América Latina. Además se mostró el lado más ecológico del Papa Francisco cuando le presentaron a un experto en economía verde. Cuidar la creación. San Francisco sería eso. Los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona nunca. Y si la maltratamos, se nos viene encima. Durante los saludos a la comitiva hubo muchas peticiones de oración por sus familias y también tiempo para bromear.
tiene que confesar haciendo un exorcismo. Porque es mi asistente personal, pero es una dictadora. ¿Ah, sí? Me maltrata. La bendición para mí y mi familia. Pero no maltrato. Al final del encuentro, el presidente de Ecuador regaló al Papa un cuadro con una imagen de la Virgen María, un sombrero blanco y un libro. El Papa Francisco le regaló un grabado de la plaza y la Basílica de San Pedro. Gracias a Dios. Esto fue en posición del pueblo ecuatoriano. Tras la fotografía para el recuerdo, el presidente Rafael Correa quiso despedirse del Papa Francisco de la misma forma que lo saludó, con un abrazo. Tras canonizar a la primera santa colombiana, el Papa Francisco se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Tenemos que ponernos aquí, la foto de Río. Tuvieron tiempo para sentarse a hablar y saludar a toda la delegación oficial que acompañaba al presidente. El alcalde de Medellín. Ya lo saludé otro día en casa. ¿Pueden decir esto? Sí, ¿cómo no? También se intercambiaron regalos. Juan Manuel Santos hizo 2 regalos muy característicos de Colombia al Papa. El libro 100 años de soledad del premio Nobel Gabriel García Márquez y una imagen de la Virgen María con el niño hecha a mano. Nuestro Nobel García Márquez, el único libro que tiene grabados, la única edición que tiene grabados. El Papa le regaló 3 grabados con figuras del Vaticano. Tras el encuentro, el presidente colombiano se reunió con la prensa en vía de la Conciliazione ante la mirada de muchos curiosos. Uno de los temas que abordó con el Papa fue el trabajo que están haciendo en Colombia por alcanzar la paz. El presidente también le invitó formalmente a visitar Colombia. Sin embargo, el Papa le explicó que durante la JMJ solo visitará Brasil, pero que estudiará esa posibilidad más adelante junto a las demás invitaciones que ha recibido. El presidente conocía la pasión del Papa por el fútbol, por eso el club argentino San Lorenzo también fue tema de conversación. El Papa Francisco invitó al presidente y a todos los colombianos a fomentar el espíritu de encuentro para alcanzar la paz y la unidad en Colombia. Francisco ha recibido al presidente de El Salvador, Mauricio Funes. El Vaticano lo ha definido un encuentro cordial. Han hablado sobre la colaboración en áreas como la caridad, la educación y la erradicación de la pobreza y de la criminalidad organizada. Otro protagonista del encuentro ha sido Monseñor Óscar Romero, el arzobispo asesinado en 1980 mientras celebraba la misa en el Hospital de la Divina Providencia. En el intercambio de regalos, el presidente de El Salvador entregó al Papa un relicario con un trozo de la sotana que Monseñor Romero llevaba cuando le dispararon. Con humildad le quiero hacer entrega de este presente. Este fue preparado por los monjitas que le estaba oficiando la misa a Monseñor Romero, que fue asesinado. Francisco entregó a Mauricio Funes 3 medallas conmemorativas de su pontificado y durante los saludos a los demás miembros del séquito, el Papa dio a cada uno un rosario con el escudo de Benedicto XVI. Como ya es costumbre, antes de despedirse, el Papa pidió al presidente que rece por él. Gran complicidad y algunas sorpresas durante el encuentro del presidente más pobre del mundo, el uruguayo José Mújica, y el Papa Francisco. Es tan imponente, diciendo una historia que a uno lo cohíbe un poco. Se reunieron mucho más de lo habitual, 45 minutos. Según el Vaticano, afrontaron temas como el desarrollo integral de la persona, el respeto de los derechos humanos, la justicia y la paz social. Además, el presidente le pidió que la Iglesia haga todo lo posible para que el proceso de paz en Colombia continúe y llegue a buen puerto. Mújica recordó al Papa que tenían un amigo común, el teólogo y escritor Alberto Metol Ferré, fallecido en 2009. Efectivamente, el Papa Francisco aseguró que le ayudó a pensar. Por eso el presidente le regaló un libro de este autor
y el Papa le entregó las conclusiones de la reunión de obispos de América Latina en Aparecida, Brasil, en 2007 y una litografía. Questo quadro è una delle fonti del Vaticano, la Fuente Santa Marta. Las muestras de complicidad y las bromas también se repitieron durante los saludos a los colaboradores del presidente uruguayo. Compartimos pasión futbolística. Eso es bueno, menos sano eso. Sobre todo cuando gana, mi doctora. El Papa definió la visita de Mújica como un encuentro con un hombre sabio. Mújica tampoco escondió su emoción. Y como es habitual, la visita concluyó con un encuentro con el secretario de Estado y con el ministro de Exteriores del Vaticano para afrontar las cuestiones políticas. El Papa Francisco atendió una de las visitas más difíciles de un líder latinoamericano desde que es Papa. En el Palacio Apostólico recibió a Nicolás Maduro, nuevo presidente de Venezuela, un país que atraviesa una difícil situación social y política tras la muerte de Hugo Chávez. Sin embargo, el encuentro fue muy cordial y estuvo marcado por la locuacidad del líder político y las bromas del Papa. Nicolás Maduro no ocultó su emoción al conocer al Papa. Buen día, señor presidente. Qué bueno saludarlo y conocerlo. Me impresiona mucho. Durante los 20 minutos del encuentro privado, el presidente venezolano y el Papa hablaron sobre la situación del país tras la muerte de Hugo Chávez. En la conversación se abordaron temas como la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico y sobre la pobreza. También hablaron sobre el papel de la Iglesia y las obras de caridad que promueve en Venezuela. Pero el tono fue muy distendido y tanto el presidente Maduro como el Papa bromearon durante la conversación. Es más delgado de lo que se ve en la foto. También durante los saludos de la delegación que acompañaba a Nicolás Maduro hubo lugar para las bromas. El almirante, primer almirante de la Armada venezolana. Su santidad, honor. Y ministro del despacho. ¿Puedo besar el anillo? Rece por mí. Cuando reza a favor, ¿no? Siempre a favor. El Papa recibió como regalos una imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, una litografía de Bolívar y una escultura del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres que trabajó en Caracas y del que está abierto su proceso de beatificación. Regaló a Nicolás Maduro una pluma blanca de los museos vaticanos y el documento de Aparecida. Agarra el índice, el capítulo que le interesa, léaselo. Esto vale la pena. Yo estuve en la comisión de redacción y creo que es un grito latinoamericano. Al finalizar el encuentro, el Papa Francisco bendijo al presidente venezolano realizando la señal de la cruz en su frente. El sábado por la mañana, el Papa Francisco se reunió con el nuevo presidente de Trinidad y Tobago, Anthony Thomas Aquinas Carmona, que llegó acompañado por su esposa y sus hijos. La atmósfera fue relajada y cordial desde el principio y quizá el momento más divertido fue cuando el presidente entregó sus regalos al Papa. Es una receta para hacer Our cocoa is considered to be the best in the world. These are cocoa blocks. Yes. También le entregó uno de los instrumentos musicales tradicionales de Trinidad y Tobago, que por lo visto también endulzó la mañana al Papa. Durante la reunión a puerta cerrada intercambiaron impresiones sobre el papel de la Iglesia Católica en Trinidad y Tobago, especialmente en campos como la educación, la asistencia sanitaria y la ayuda a los pobres. También ambos subrayaron el papel fundamental de la familia en la sociedad. ¿Cómo está, señor presidente? Buenos días. Santidad, un gusto verlo. qué alegría nuevamente. Un gusto verlo. Así de cordial fue el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Bolivia, Evo Morales, que concluye con esta visita a su viaje por Europa.
A pesar de las tensas relaciones del mandatario con la Iglesia Católica en su país, la atmósfera del encuentro fue muy cálida. Para mí más hermano Francisco. El Vaticano señaló en un comunicado que hablaron de temas como la situación socioeconómica y religiosa de Bolivia, de la lucha contra las desigualdades y la pobreza. También hablaron de la aportación de la Iglesia Católica al país latinoamericano en ámbitos como la educación, la sanidad, la ayuda a las familias y la asistencia a los niños y ancianos. El comunicado no menciona nada sobre la problemática de la Iglesia paralela promovida por Evo Morales y criticada por la Conferencia Episcopal Bolivariana, pero sí se hace hincapié en la importancia de mejorar las relaciones entre Iglesia y Estado en el país. El Papa entregó a Morales una medalla de su pontificado y 2 libros, entre los que no faltó el documento de Aparecida, que resume las conclusiones de la Cumbre de Obispos Latinoamericanos de 2007. Se trata de un documento que el Papa siempre regala a todos los mandatarios latinos con los que se reúne. Por su parte, el presidente de Bolivia le dio este libro sobre la reclamación histórica de su país de tener acceso al mar en el Pacífico. El Papa y Morales se despidieron con un abrazo y tras el encuentro, el presidente latinoamericano se reunió en privado con el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone. El Papa Francisco recibió en el Vaticano al presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Durante su encuentro hablaron sobre la aportación de la Iglesia al país en terrenos como la sanidad o la educación, de la defensa de la vida y la familia y también del problema del crimen organizado. Con el presidente viajó una representación del gobierno de Honduras y toda su familia. El clima del encuentro fue muy cordial y hasta el hijo más pequeño le pidió al Papa la bendición. Porfirio Lobo viajó a Roma para regalar al Papa una réplica de 1,5 metros de la patrona de su país, la Virgen de Suyapa. Horas antes, esta imagen se instaló en los jardines del Vaticano de forma permanente y además, al término de la audiencia, el Papa recibió como regalo un cuadro de la patrona. El regalo del Papa Francisco, como viene siendo habitual en sus reuniones con políticos latinoamericanos, fue el documento de Aparecida. El documento de Aparecida, que para un político es clave. No le digo que lo lea todo entero, sino que vea el índice, lo lea. Tras la visita, ahora hay 2 esculturas de la Virgen procedentes de América Latina en los jardines del Vaticano, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Suyapa, patrona de los hondureños. Santo Padre, El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Durante los 26 minutos que duró el encuentro privado hablaron sobre la aportación de la Iglesia al país y sobre la lucha contra la pobreza. Ricardo Martinelli le dijo a Francisco que quiere reducirla. El encuentro fue muy cordial. No faltaron las bromas e incluso comentaron la situación del equipo de fútbol del Papa, el San Lorenzo. Perdimos el otro día, estamos primero todavía. Martinelli regaló a Francisco artesanías de la época precolombina. El Papa le regaló un mosaico con un antiguo proyecto para la Plaza de San Pedro, la medalla de su pontificado y el documento de Aparecida, que entrega a los mandatarios de América Latina. Martinelli no dejó escapar la ocasión y pidió al Papa un cardenal para Panamá. Un cardenal panameño. Su marido sabe pedir, ¿Verdad? Sabe pedir. Poco antes del encuentro, el presidente dejó en los jardines del Vaticano esta imagen de la patrona de Panamá, Santa María la Antigua. Fue para recordar los primeros 500 años de la fundación de la diócesis de Panamá, la primera americana en tierra firme. Es la tercera imagen de la Virgen procedente de América Latina presente en los jardines del Vaticano. Las otras 2 son la de Guadalupe, de México, y la de Suyapa, patrona de Honduras. Santo Padre, qué gusto, encantada. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aprovechó el encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano para invitarle a visitar su país. Durante los 25 minutos que duró el encuentro hablaron de la colaboración entre Iglesia y Estado para afrontar algunos problemas como el tráfico de personas, la emigración y el compromiso ecológico. Laura Chinchilla destacó la capacidad de influir que tiene el Papa Francisco en la política internacional y alabó el importante papel que desempeñó en la mediación de conflictos como en Siria.
La mandataria costarricense le entregó una estola realizada a mano por mujeres indígenas de su país, mientras que el Papa le entregó el documento de Aparecida y una medalla de su pontificado. La presidenta dijo que seguramente no podrá asistir a la canonización de Juan Pablo II, pero aseguró que Costa Rica estará muy presente. Es el segundo papa con el que se reúne la presidenta de Costa Rica. Con Benedicto XVI, Laura Chinchilla se reunió en mayo de 2012, 10 meses antes de la renuncia del ahora Papa emérito. My pleasure. It's been a privilege. El primer ministro de Bahamas visitó esta mañana al Papa Francisco en el Palacio Apostólico. Perry Gladstone Christie venía de una convención de jefes de gobierno de la Commonwealth en Sri Lanka. Durante el encuentro, Francisco y el primer ministro Christie hablaron de la emigración y también de cómo la Iglesia Católica puede ayudar al país en campos como la educación y la sanidad. El primer ministro de Bahamas presentó a su mujer al Papa y después a su séquito. Aunque necesitaron un intérprete, Francisco practicó un poco de inglés. El primer ministro regaló a Francisco 2 libros, uno de arte y otro que conmemora el 40 aniversario de la independencia de las islas del Reino Unido. Por su parte, Francisco le regaló una imagen en bajorrelieve. El Papa Francisco se reunió con el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Ebrard Gonsalves, en el Vaticano. Durante la reunión, hablaron sobre la defensa de la vida, la familia y sobre el diálogo entre religiones. Fue el primer encuentro entre los dos líderes. Después del encuentro privado, Gonsalves le presentó a su mujer, a sus 2 hijas y a los ministros que viajaron con él a Roma. Después, regaló al Papa una autobiografía y un libro sobre las Islas Granadinas. Francisco, por su parte, le dio una elegante pluma estilográfica. Ralph Ebrard Gonsalves ya se había reunido con Juan Pablo II y Benedicto XVI. En el momento de la despedida, Francisco le pidió que rezara por él y por su parte, Gonsalves le dijo esto. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, hizo su primera visita oficial al Vaticano la mañana del lunes. Se reunió con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. El encuentro a puerta cerrada duró unos 20 minutos. En él hablaron de las relaciones entre el Vaticano y Paraguay y en cómo acabar con la pobreza y la corrupción en el país sudamericano. Después de la reunión, el presidente Cartes presentó a su séquito. Le acompañaban su hermana y sus 2 hijas. El Papa les reconoció de su viaje a Brasil por la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. ¿Cómo llegaste de Brasil? Sí, súper bien. ¿Y dormí en el suelo? ¿Qué tal? Pero valió la pena. Valió la pena. Me alegro. Cartes regaló a Francisco una escultura de madera de Nuestra Señora de Caacupé, patrona de Paraguay, y también un libro sobre las antiguas misiones jesuitas en el país. El Papa Francisco se alegró al verlo. Sabe que una maestra empezada, con los chicos de 6º grado, quería enseñar la historia jesuítica, le tocaba ese tema. Entonces preguntó a los chicos, a ver quién sabe quién son los jesuitas. Pero bueno, a ver, ¿qué han hecho los jesuitas? Ruinas, señorita. El tercer regalo fue una recopilación de cartas del santo paraguayo San Roque González. El Papa, por su parte, le regaló un medallón de su pontificado y una copia del documento de Aparecida. También dio a su familia rosarios. Mientras le saludaban, las hijas del presidente le entregaron mate. Gracias por ese mate. El presidente Cartes gobierna desde agosto. Es uno de los últimos jefes de Estado latinoamericanos en llegar al poder. El Papa ha recibido en el Vaticano al presidente de Haití, Michel Martelly, que acompaña en Roma al recién nombrado cardenal Shibli Langlois. Durante la reunión, el presidente haitiano agradeció al Papa la preciosa contribución social que aporta la Iglesia al país, sobre todo en materia de educación social y sanidad.
En el encuentro de 20 minutos confirmaron las buenas relaciones entre Haití y la Santa Sede y destacaron la labor de reconstrucción y reconciliación en el país. Martelly entregó al Papa una paloma de la paz de bronce y Francisco le regaló una copia en francés de su exhortación Evangelii Gaudium. La bandera de Estados Unidos ondeaba en el Palacio Apostólico Vaticano cuando Barack Obama bajó de la limusina presidencial. Fue su segunda visita al Vaticano, pero la primera con el Papa Francisco. Tras las fotos de rigor se sentaron en la biblioteca papal. La reunión a puerta cerrada duró más de lo habitual para el protocolo vaticano, nada menos que 50 minutos. Mientras tanto, la delegación esperaba en una sala del Vaticano. Luego, Barack Obama los presentó uno a uno al Papa, comenzando por su secretario de Estado, John Kerry. Great admirer of everything you have been doing as a Catholic for the Church and for everyone. Thank you so much. Como regalo, Barack Obama le regaló semillas de verduras y hortalizas de la Casa Blanca. Además, prometió donar muchas más a una obra de caridad en honor del Papa. El Papa Francisco fue también muy simbólico en los regalos. Esto se lo regala el Papa. ¿Qué es esto? Pero forse yo pensé otra cosa. Orgoglio, tutto confianza. Cuando vi esto, dije, no se lo voy a dar a Obama. El ángel de la paz. The angel of peace. Las visitas de Estado a los papas son siempre cordiales, pero los regalos encierran mensajes mucho más directos. Benedicto le regaló en julio de 2009 un documento vaticano sobre bioética titulado La dignidad de la persona, que defendía la vida del no nacido y el derecho a la objeción de conciencia. Obama dijo que lo leería con atención. Lo habitual es que en la audiencia se hable de temas en los que hay sintonía. El presidente de Estados Unidos había dicho que querría luchar junto a Francisco para derrotar la pobreza en el mundo. Según el comunicado oficial, afrontaron temas como los derechos a la libertad religiosa, a la vida, a la objeción de conciencia y también la reforma migratoria. Ambos líderes se comprometieron a trabajar para acabar con el tráfico de personas. Antes de despedirse, Barack Obama hizo una petición privada al Papa, que rece por su mujer y por sus hijas. En el fondo, el hombre más poderoso del planeta es también un marido y un padre. Hablamos la misma lengua natal. Muchas gracias. Yo quisiera ofrecer que San Martín de Tours es un trabajo que yo recibo pasado todos los días. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó al Papa en el Vaticano. Hablaron 25 minutos a puerta cerrada sobre temas como la reforma del año pasado que amplía la libertad religiosa en México, la emigración y la lucha contra la pobreza, el desempleo, la violencia y el tráfico de drogas. Además, según el presidente, el Papa aceptó la invitación a visitar México, aunque no ha decidido cuándo.
En el séquito con Enrique Peña Nieto, además de los oficiales, iban su esposa, sus 3 hijos y otros familiares. Como regalos, llevó al Papa una escultura artesanal de la Virgen de Guadalupe y una camiseta de la Selección Nacional de México con la firma de todos los jugadores. Incluía un mensaje para el próximo Mundial de Fútbol. Una camiseta de la Selección Nacional con la firma de todos los jugadores. Como un obsequio sencillo, porque sepa que México te quiere, te respeta. Francisco le regaló un medallón y una copia del principal documento de su pontificado, la exhortación Evangelii Gaudium. Le invitó a leer los contenidos sociales. Antes de despedirse, el presidente le presentó a algunos reporteros que le acompañan en su gira por Europa y luego le pidió excusas por su atrevimiento. Muchas gracias, no sé cuánto aprecio la oportunidad que me hago de verle, especialmente en este día, hacerle estos comentarios y perdónenme si he tomado ahí la libertad de la reflexión. La aprecio mucho, Santiago. Muy amable. El Papa Francisco se reunió con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, en el Palacio Apostólico. Fue un encuentro cordial en el que no faltaron las bromas. Ahora viene la plaga. Entre los temas que trataron a puerta cerrada están la contribución de la Iglesia Católica en campos como la sanidad y la educación y también las últimas leyes del país en materia de inmigración. Tras el encuentro, Medina presentó al Papa a varios miembros de su gobierno. Una opereta muy popular en República Dominicana, cubana. El presidente dominicano regaló a Francisco un rosario de ámbar, piedra típica del país, también una caja hecha de coco. El Papa, por su parte, le entregó un medallón con el proyecto original de Bernini para la Basílica de San Pedro, además de un ejemplar del documento de Aparecida y de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Francisco hizo gala de su sentido del humor hasta el final y la despedida fue muy cálida. Que Dios lo bendiga. Mucha salud. Sí, que Dios le bendiga la vida. Daniel Medina es el tercer presidente de la República Dominicana que se reúne con un papa. El Papa Francisco se reunió en el Palacio Apostólico con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Varela fue elegido presidente el pasado 1 de julio y esta es su primera visita oficial al Vaticano. Minutos después de saludar al Papa, le presentó a su esposa. Oramos tanto por usted. Estoy para todas nuestras oraciones. Después de las fotos llegó el intercambio de regalos. Varela regaló al Papa una imagen de la patrona de Panamá, Santa María la Antigua. Durante la reunión hablaron de los problemas sociales del país, como la pobreza y la educación. Varela también pidió al Papa que le firmara un pasaje de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el que destaca la necesidad de justicia social. El presidente explicó que quiere que su gobierno recuerde ese mensaje. Durante el encuentro también hablaron de la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá en 2015. El Papa, por su parte, dio al presidente un medallón y una copia del documento de Aparecida, que siempre entrega a los líderes latinoamericanos. Por último, también regaló rosarios a la familia y acompañantes de Varela. El encuentro de Francisco con el primer ministro de Granada fue cálido desde el principio. En una reunión a puerta cerrada, el Papa y Keith Mitchell hablaron sobre la ayuda que la Iglesia Católica presta en esta isla del Caribe, sobre todo en educación y servicios sociales. Mitchell presentó al Papa a su mujer y a su hijo. También le acompañaba su madre. Francisco entregó al primer ministro un ejemplar de su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Después dio rosarios a toda su familia. La isla de Granada roza los 110.000 habitantes, de los que aproximadamente la mitad son católicos. Con este cordial saludo iniciaron su encuentro.
Buenos días, señor presidente. Sea bienvenido. Encantado. El presidente del Perú, Ollanta Humala, mantuvo una reunión de media hora con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. Conversaron en privado sobre el cambio climático, el trabajo de la Iglesia en Perú y la desigualdad social en América Latina. También invitaron al Papa a visitar el país. Después el presidente le presentó a los miembros de su delegación y a su esposa. Desde Perú le trajeron muchos regalos. Con esta camiseta de la selección peruana de fútbol le pidieron que rece para que el equipo nacional coseche muchos éxitos. 22 años que no vamos a un mundial. El Papa no podrá ponerse esta camiseta, pero sí esta bufanda blanca. Cuando tenga frío la dice y se acuerde del periodo. La esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia, le entregó además un libro de cocina. Para que le hagan acá también y coma rico. También le regalaron un libro del Señor de los Milagros, al que los peruanos tienen mucha devoción, y una figura de San Martín de Porres, uno de los patronos del país. El Papa les obsequió con una copia de la Evangelii Gaudium y un medallón conmemorativo de su pontificado. A las 9:30 de la mañana, Raúl Castro llegó al Vaticano para su primera reunión con el Papa Francisco. El Papa quitó todos los obstáculos que pudieran impedir un diálogo franco. También estos bolígrafos gigantes. La reunión a puerta cerrada duró 55 minutos. A lo largo de la visita, el presidente cubano dio las gracias al Papa por lo que ha hecho para mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Además, le dijo que Cuba espera con mucha ilusión su visita a La Habana prevista para septiembre. Le regaló una de las 25 medallas de plata acuñadas por los 200 años de la Catedral de La Habana. También este cuadro con unas barcas en forma de cruz ante las que reza un emigrante para agradecerle su sensibilidad por esta cuestión. El Papa le regaló una medalla de San Martín que cubre con su manto a un pobre, como ejemplo de lo que deben hacer los líderes por su pueblo. El encuentro fue tan cordial que concluyó con estas sinceras palabras. Una petición muy personal del presidente de uno de los más veteranos regímenes comunistas. Raúl estaba tan satisfecho que dio unas declaraciones a la prensa. En las próximas semanas el Vaticano publicará la agenda de la visita del Papa a Cuba, que en septiembre viajará a Washington vía La Habana. Con este saludo comenzaron su primer encuentro la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el Papa Francisco. Hablaron sobre las relaciones entre Chile y la Santa Sede, también sobre educación y, según el comunicado del Vaticano, sobre la salvaguardia de la vida humana. Lo que se explicó es que hablaron sobre un posible viaje del Papa a Chile, Argentina y Uruguay para 2016, aunque no concretaron fecha. Al final de su encuentro llegó el intercambio de regalos. La presidenta entregó al Papa un rosario de lapislázuli y plata y un libro sobre iglesias de Chile. Francisco la obsequió con el medallón de San Martín, que acostumbra a regalar a los mandatarios internacionales, y su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El Papa le pidió que rezara por él y ambos se despidieron con una sonrisa. El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, se reunió por primera vez con el Papa Francisco en el Vaticano. Fue un saludo amable y cordial, aunque hubo un poco de confusión en la manera que debían permanecer los dos jefes de Estado. Durante su encuentro hablaron sobre la libertad religiosa, el medio ambiente, el terrorismo y la relación entre el Estado y la Iglesia en Canadá. También trataron cuestiones de política internacional en Europa y Oriente Medio. El primer ministro presentó a su esposa y algunos miembros de su delegación. Una vez más hubo cierta confusión con el protocolo. Una vez terminado el encuentro, Harper se despidió del Papa y él le respondió en inglés.
Era la primera vez que el primer ministro se reunía con Francisco. Con Benedicto XVI se reunió en 2009. Cuando el Papa Francisco se reúne con los líderes mundiales, siempre representa al país más pequeño, pero esta vez el otro no era mucho mayor. Este lunes en el Vaticano, el Papa tuvo una conversación cordial con el gobernador general de Antigua y Barbuda, Rodney Williams. El país de las dos islas no llega a 100.000 habitantes, de los que unos 9.000 son católicos. En una reunión que duró unos 20 minutos, hablaron sobre cómo la Iglesia Católica contribuye a cambiar la vida de las islas, además de sobre migraciones y cambio climático. Después, ambos mandatarios intercambiaron regalos. El gobernador general dio al Papa una pintura sobre una escuela infantil y él la observó atentamente. Francisco, por su parte, le entregó al líder copias de sus cartas Evangelii Gaudium y Laudato Si, junto a un medallón que representa la paz. Cuando su invitado se marchaba, el Papa hizo una petición a la mujer del gobernador, aunque en un tono poco habitual. También se lo recordó al gobernador. La visita es un nuevo paso para estrechar lazos entre ambos países. Antigua y Barbuda recientemente mandó un embajador ante la Santa Sede.